El Padre Pío es mundialmente conocido porque llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, siendo el único sacerdote estigmatizado de la historia de la Iglesia. Además de los estigmas, fue portador de muchos otros dones místicos, como éxtasis, visiones y profecías, bilocaciones, olor de santidad y curaciones milagrosas. Sin embargo, nunca salió de su convento, ni escribió libros, sino que era un simple sacerdote que decía misa y confesaba. Abrazado a la cruz de Cristo, desarrolló su vocación de salvar almas a través del sufrimiento, como un alma víctima. Asociado a la pasión del Señor, su labor corredentora nos muestra, en palabras de Juan Pablo II, que Jesucristo es el único Salvador del mundo. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un humilde pueblo del sur de Italia. Recibió al nacer el nombre de Francesco, pues su madre era devota del Santo de Asís. Desde niño empezó a dar señales de una singular elección. A los 5 años empezó a tener visiones de Jesús, la Virgen y el ángel custodio. Le gustaba mirar las imágenes de los libros piadosos y visitar la iglesia para estar con Jesús y la Madonna. Ya por entonces manifestó su intención de ser capuchino y sacerdote. En enero de 1903, a los 16 años, inició su noviciado en el convento capuchino de Morcone. El 4 de septiembre de 1916 llega a San Giovanni Rotondo, en principio para una corta estancia. Al mejorar su salud, se decide su permanencia allí. Durante el resto de su vida, 52 años, no saldrá nunca de este convento. Todo lo podría resumir así. Me siento devorado por el amor a Dios y el amor por el prójimo. Dios está siempre presente en mi mente y lo llevo impreso en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Me toca admirar su belleza, sus sonrisas y sus emociones, su misericordia, su venganza o, más bien, el rigor de su justicia. A finales de agosto de 1910, a los pocos días de su ordenación sacerdotal, empieza a sentir los primeros dolores en las manos y en los pies. Aunque al principio eran ocasionales, estos estigmas invisibles se hicieron permanentes más tarde, aunque sin mostrarse al exterior, hasta que el 20 de septiembre de 1918 se hicieron sangrantes y continuos. Estuvo como un crucificado sin cruz, participando en los padecimientos de Cristo durante 50 años exactos, ya que los estigmas desaparecieron el 20 de septiembre de 1968. Esos estigmas eran una gracia que Dios le concedía, pero también eran portadoras de un mensaje, de un testimonio para el mundo que apuntaba más allá de la simple constatación de un milagro. Recordar los sufrimientos padecidos por Cristo para la salvación del mundo y defender la eminente dignidad del sacerdocio. Sin embargo, la gratuidad del don no quiere decir que se le concedieran los estigmas al Padre Pío por casualidad.
Él no había pedido los estigmas en su versión visible y milagrosa, desde luego, pero sí deseaba padecer los mismos sufrimientos de Jesús en el Calvario, como prueba de amor y para salvar almas. Desde hace tiempo siento una necesidad, la de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha ido creciendo cada vez más en mi corazón, hasta el punto de que se ha convertido, por así decir, en una fuerte pasión. Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al Señor, presionándole para que se vierta sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas del purgatorio, incluso multiplicándolos por 100 en mí, con tal de que convierta y salve a los pecadores y que acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Desde el fenómeno de la estigmatización comenzaron a acudir multitudes de peregrinos a San Giovanni Rotondo, hasta que, al cabo de poco tiempo, el capuchino de los estigmas era mundialmente conocido. Entre esas masas de peregrinos, el Padre Pío pudo llevar a cabo su tarea de salvar almas, pues muchos de los que acudían atraídos por lo sobrenatural o por pura curiosidad, acabaron de rodillas a sus pies, en conversiones fulminantes. En los recordatorios que se imprimieron para conmemorar la celebración de su primera misa solemne, escribió unas palabras en las que expone claramente la misión que quería desempeñar desde su sacerdocio. Jesús, mi aliento y mi vida, te elevo en un misterio de amor. Que contigo yo sea para el mundo camino, verdad y vida, y, para ti, sacerdote santo y víctima perfecta. El 22 de enero de 1953, al celebrar sus 50 años de vida religiosa, podrá decir que su vocación se ha cumplido. 50 años de vida religiosa, 50 años fijos en la cruz, 50 años de fuego devorador por ti, Señor, y por tus rescatados. ¿Qué otra cosa podía desear mi alma, sino llevarlos todos a ti, y esperar con paciencia que ese fuego devorador queme todas mis entrañas? Si la celebración eucarística es la renovación del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, el Padre Pío, crucificado sin cruz durante 50 años, encarnó durante toda su vida esa actualización de la pasión del Señor en el sacrificio de la misa, de la cual hizo el eje de su ministerio sacerdotal, pues su asombrosa manera de celebrarla movía a la confesión y a la conversión. Pablo VI dijo que una misión del Padre Pío vale más que toda una misión. Cada misa, escuchada con devoción, produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que no podemos ni imaginar. Es más fácil que la tierra exista sin sol que sin el santo sacrificio de la misa. Si nos sobreviene alguna languidez de espíritu, corramos a los pies de Jesús en el sacramento, pongámonos entre los celestes perfumes y seremos, indudablemente, revigorizados. Consideraba la Eucaristía el alimento y el sostén de la vida cristiana, animando a tener verdadera hambre y sed de la presencia de Jesús sacramentado, especialmente en los momentos de crisis. Me pregunto cómo es posible que haya almas que no sientan quemar en su pecho el fuego divino, especialmente cuando se encuentran delante de él en el Santísimo Sacramento.
Si las almas no se acercan con frecuencia al fuego eucarístico, permanecen frías, sin aliento, tibias, sin mérito. ¿Y qué consuelo puede recibir Jesús de esas almas que no tienen la fuerza de volar sobre todo lo creado? Oh, si las almas conociesen bien y apreciasen el gran don de Dios que se quedó viviente en la tierra, ¿cómo vivirían la vida de otro modo? Desde los comienzos de su vocación, el Padre Pío estuvo convencido de que la cruz no es sólo una condición que Jesús nos impone para seguirle, sino que es la condición más real y auténtica de pertenecer a su reino. Uno es en verdad cristiano sólo en la medida en que acepta la cruz como deseo fundamental de vida, para imitar a Jesús. El prototipo, el ejemplar en el cual es preciso mirarse y modelar nuestra vida es Jesucristo. Pero Jesús ha escogido por bandera la cruz, y por ello quiere que todos sus discípulos sigan la senda del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Aparte de los estigmas, sin duda el fenómeno místico más visible y espectacular, el Padre Pío recibió en su vida otros dones sobrenaturales: bilocación, visiones, éxtasis y clarividencia, efluvio de santidad y sanaciones milagrosas. Pero él tenía claro que el poder divino que se manifestaba en esas señales tenía por objeto la salvación de las almas. Confesar era su principal vocación, la que le permitía apaciguar su insaciable sed de alma. El confesionario será el lugar donde desarrollará su verdadero carisma, salvar alma. Sus innumerables conversiones constituyen sin duda el más grande de sus milagros, ya que puso todos sus dones místicos al servicio de su vocación de convertir almas. Un día le pidieron sus hijos espirituales que les dejara su herencia espiritual. Él respondió inmediatamente, sin pensar siquiera: el rosario. Amad a la Virgen y haced amar. Recitar siempre el rosario. Nunca entenderemos del todo el alivio que se da a Jesús, no solamente al compadecerse de sus dolores, sino también cuando encuentra un alma que por amor suyo no le pide consuelos, sino ser partícipe de sus mismos dolores. Sí, yo amo la cruz sola, y la amo porque la veo siempre sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús sabe muy bien que toda mi vida, que todo mi corazón se ha entregado completamente a Él y a sus penas. Además del amor a Jesús, afirmaba que la otra clave del misterio de la cruz consiste en ofrecer nuestro sufrimiento como sacrificio por la salvación de las almas, convirtiéndonos así en víctimas expiatorias. Oh, qué hermoso el llegar a ser víctima perfecta de amor. Estoy extendido sobre el lecho de mis dolores. He subido al altar de los holocaustos y espero a que el fuego descienda para consumir pronto la víctima. El Padre Pío era un hombre muy duro contra todo tipo de pecado, pero tierno, jovial y amante de la vida. Era un conversador brillante, con la astucia para mantener en suspenso a sus oyentes. Le gustaban mucho los chistes, y en su repertorio no faltaban los que se referían a los soldados, políticos y religiosos. De la boca del Padre Pío, el chiste y la anécdota no eran solo sano humorismo y simple distracción, sino también una especie de apostolado, el apostolado de la alegría y el buen humor. El amor lo olvida todo, lo perdona todo, lo da todo sin reservarse nada.
Mi misión es consolar y aconsejar a los afligidos, especialmente a los afligidos de espíritu. Oh, si pudiera barrer el dolor de la faz de la tierra. Entre los peregrinos que acudían a verle, el Padre Pío veía mucho sufrimiento. Ante esta situación, el padre concibió muy pronto la idea de crear un hospital en San Giovanni Rotondo, para dar a los peregrinos la ayuda de la medicina junto a la espiritual. En todo pobre está Jesús agonizante, en todo enfermo está Jesús 2 veces presente. A los sufrimientos corporales que le causaban las continuas enfermedades que arrastraba desde la infancia, se añadirán las agotadoras jornadas en el confesionario, que debilitaban un cuerpo ya de por sí martirizado por los estigmas. Por otro lado, empezó a padecer bien pronto los devastadores efectos de una noche oscura persistente. En esta teología de la cruz afirma que el sufrimiento, aceptado en la fe y ofrecido en el amor, se convierte en una cruz que nos purifica de nuestros pecados, nos conforma con Jesús y nos hace participar en la misión de redimir almas. El Padre Pío llegó a definirse diciendo que solo soy un fraile que reza. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. El 20 de septiembre de 1968 se cumplieron los 50 años de su estigmatización. El 22 de septiembre, a las 5 de la mañana, ofició su última misa. No pudo acabarla. El 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío, después de recibir el sacramento de la unción de los enfermos, muere serenamente con el Santo Rosario en la mano y diciendo: Jesús, María. El 2 de mayo de 1999, Juan Pablo II ofició la ceremonia de su beatificación en la plaza de San Pedro, y el 16 de junio de 2002 fue canonizado. Juan Pablo II, en las homilías de las ceremonias de beatificación y canonización del Padre Pío, hizo un balance de sus carismas, destacando que el santo de Pietrelcina demuestra con su vida que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere ofrecer a los creyentes y a toda la humanidad? Fue un testigo creíble de Cristo y de su Evangelio. Su ejemplo y su intercesión empujan a cada uno a un amor cada vez más grande hacia Dios y a la solidaridad concreta con el prójimo. El Padre Pío fue sobre todo un religioso sinceramente enamorado de Cristo crucificado. Participó en el misterio de la cruz, de un modo incluso físico, a lo largo de su vida. Sí, la cruz de Cristo es la insigne escuela del amor, más aún, el manantial mismo del amor. Implora la benedizione del Signore su di voi, su tutti coloro che vi stanno a cuore, sulla vostra famiglia, ma in modo speciale sui poveri e sofferenti e sugli enfermi. In nome del Padre, del Signore e dello Spirito Santo, così sia. Lodate Gesù Maria, oggi e sempre.